al Instituto Frontera, Historia Universal Contemporánea. Negociar son acuerdos que demuestran nuestra civilidad y habilidad para tener la paz en la sociedad. El aprendizaje esperado es analizar la importancia de los organismos internacionales en el mundo actual. Y el proceso histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento bipolar. Eh, Tenemos el segundo enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, que es Corea. Ustedes se han preguntado tal vez alguna vez por qué hay Corea del Sur y por qué hay Corea del Norte. Pues esta es la razón. En 1945, la división del paralelo 38, que es entre Rusia y Corea, los rusos o la Unión Soviética quiso unir a Corea, y ya habiendo ganado en China su revolución para convertirse en una república popular comunista, y Stalin habiendo perdido pues su discusión en Europa Central, pues entonces le hace cómodo convocar a un conflicto coreano, y el conflicto coreano se vuelve entre dos ideologías, la capitalista y la socialista, y empiezan a pelearse por una revolución. O sea, su mismo país entra en conflicto, los mismos coreanos, y Estados Unidos se queda del lado del sur, y la URSS se queda del lado del norte, y dividen al final el, el, el país de esta manera como lo vemos aquí en el dibujo. Esto pasó cuando querían tirarle bombas a China. Estados Unidos le dice a China que le va a tirar bombas, entonces Rusia le dice que mejor dividan Corea, y es lo que hacen, dividirse Corea. Entonces tenemos una Corea socialista y una Corea capitalista. Así es como queda el acuerdo. No, al parecer en este tiempo han llegado a charlas, a pláticas, a ver si se pueden unir, pero no se ha concretado nada. También tenemos la Revolución Cubana, que es, pues obviamente a veces pensamos que Cuba está tan lejos de México, pero pues en realidad la Revolución Cubana se puede decir que se gestó, se planeó, se planificó en México, cuando Fidel Castro fue expulsado de Cuba en 1952. El político que había ganado las elecciones se suicida, y entonces se crea un vacío político. El presidente Batista tomó el poder, pero como estaba alineado a Estados Unidos, pues entonces entran en conflicto los rebeldes, entra en conflicto los Castro. Castro organiza un golpe de Estado en 1953, el cual, como no da resultado, pues Castro es exiliado, y exiliado a México. En México entonces hace todo lo que su planificación, y toma un yate que se llama Grama, y él desemboca en Cuba e intenta dar el golpe de Estado otra vez, no logra, y levanta un movimiento que se conoce como el M26, copiándolo a los colombianos con el M19, ¿no? Y tiene que ver con el movimiento del 26 de julio. eh, o poco a poco va agarrando fuerza, poco a poco va a tener representación política, poco a poco va haciendo presión militar. Su hermano Raúl Castro, que es el presidente de Rusia en este momento, de Cuba en este momento, pues se convierte en el jefe militante de las primeras armas, y también el Che Guevara lo convierte en el director del Banco y de Comercio, lo cual pues no redunda para bien. Me toca aquí decirles que no porque haya una revolución significa que los que ganan la revolución pueden gobernar. Eso pasó en México. Se debe entender que entre una revolución y un país estable hay algo que se conoce como transición, que de alguna forma México está viviendo una transición de régimen en este momento. El triunfo de la revolución cubana fue un estímulo para toda la izquierda latinoamericana, que inspirada en el modelo cubano pues intenta levantarse en armas. Pasa en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Colombia, pues en casi toda América Latina intentando. Es más, se cree que el movimiento de Tlatelolco tenía esa intención, que México se levantara en armas, y el argumento más fuerte del presidente, bueno, del secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez García. Él intenta, uh, intenta
a usar el argumento de que había armas en México para una revolución, lo cual no era cierto. Otra cosa importante de la revolución cubana es el enfrentamiento que tiene Estados Unidos con Cuba, porque Cuba, sintiéndose protegida por la gran madre Rusia, de ponerle ojivas militares a nucleares en Cuba, pues se enoja a Estados Unidos e intenta atacar Cuba. Entonces Rusia le propone otra vez a Estados Unidos no atacar a Estados Unidos si Estados Unidos no ataca a Rusia y que ellos van a quitar, no ataca a Cuba y que ellos van a quitar su intención militar. Y así es como se pacifica, porque nos quedamos pensando como una islita no puede ser controlada por Estados Unidos. Pues hay un convenio ahí en el que Estados Unidos mantendría la paz con Cuba, o sea, no la atacaría, pero Rusia no se metería tampoco. La paz es más un asunto de conciencia que de racionalidad. Sin embargo, no existe una sin la otra. Muchas gracias por tu participación. Espero sus trabajos, sus comentarios. Estamos en contacto. Muchas gracias.